La represión ejercida por los cuerpos de seguridad durante los años 80 se evidenció a través de graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada o la ejecución de grandes masacres contra la población civil. Sin embargo, la valentía de hombres y mujeres que luchaban contra la impunidad permitió acompañar y denunciar las graves violaciones contra la población civil. En esta ocasión, vamos a conocer el trabajo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y de esta manera le damos la bienvenida a su espacio Memoria Viva. En 1978 surge la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, un organismo no gubernamental que denunciaba los atropellos realizados por los entes estatales, pero también acompañó a las familias de aquellas personas desaparecidas y a los presos políticos. A 40 años de su fundación, a continuación le presentamos un reportaje que recopila todo el trabajo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Históricamente, El Salvador ha estado sumergido en un conflicto constante, producto de las grandes desigualdades tanto económicas como sociales. Una herencia que se vislumbra desde el período independentista y continúa tras varios años en una era militar, donde la represión pisoteó los derechos fundamentales de la población. El constante irrespeto a los derechos humanos llevó a diferentes sectores a organizarse, entre estos, profesionales y estudiantes universitarios, que buscaban denunciar las graves violaciones a las que era sometida la población civil. A partir de ese momento hubieron una serie de represión contra jóvenes, estudiantes, maestros, obreros, campesinos, y de ahí pues no había un ente capaz de poder documentar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos. Ya Monseñor Romero, a finales de la década de los 70, ya era una voz prácticamente de denuncia de las violaciones que se estaban cometiendo. Pero allá en 1978, a raíz de esta misma situación, un grupo de estudiantes y profesionales, por supuesto, con el mismo esfuerzo y la valentía que tenían muchos de ellos, discutieron, y es Marianela García Villa quien inicia precisamente ese esfuerzo, ¿verdad? Como decir, esa promotora, ¿verdad? Esa promotora de buscar la manera como documentar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos. El 1 de abril de 1978 nace concretamente la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, una instancia que comenzó a funcionar en el Arzobispado de San Salvador, en ese entonces liderado por Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien repudiaba todas aquellas acciones ejercidas contra la población civil. La represión en El Salvador de una forma sistemática y represiva hace que las organizaciones busquen el apoyo de la iglesia como tal, del arzobispado. Entonces el gran paraguas, digamos, para las organizaciones de derechos humanos se convierte en arzobispado, y entonces ahí se reúnen todas las organizaciones, los comités de madres, el COMAFAC, el CODEFAN y las comadres, y además la Comisión de Derechos Humanos. Pero no obstante también, después de la muerte de los líderes del FDR, del Frente Democrático Revolucionario, el socorro jurídico también se repliega desde el externado, nos vamos al arzobispado. Entonces ahí ocupamos un espacio, digamos, cerca de 6 organismos de derechos humanos. Nosotros en el ámbito jurídico defendiendo presos políticos, trabajadores, sindicatos. Monseñor Romero daba credibilidad a la denuncia que la comisión tenía, la información que tenía, y se la trasladaba precisamente. Era allí donde Monseñor Romero alzaba su voz mencionando los hechos que habían sucedido en la semana
¿verdad? Los hechos de represión, los hechos de asesinato, de captura, de tortura, ¿verdad? Y porque era producto de la misma información que la comisión le había dado. Luego el socorro jurídico también empezó a hacer el mismo trabajo que la comisión. Miguel Montenegro, miembro histórico de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y quien ha continuado el legado de defensa de garantías, señala que esta instancia surge como un organismo no gubernamental, independiente y sin lineamiento político, que comenzó a trabajar a nivel interno, pero también internacional, por la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Dicha organización hacía énfasis en su carácter no gubernamental, pues el gobierno de turno también dio vida a una comisión que buscaba contrarrestar las denuncias que hacía la Comisión de Derechos Humanos. La población víctima, ¿verdad?, pedía que se fuera a reconocer inclusive los cadáveres que aparecían en las carreteras, en el playón, ¿verdad?, en diferentes lugares de nuestro país. Y el equipo de la comisión se trasladaba a identificar, apoyar. Nosotros apoyamos con lo que eran los ataúdes, ayudamos a reconocerlos, a revisar que eran parientes de ellos, porque muchas veces los parientes no querían acercarse a los cadáveres porque tenían miedo a ser objeto de persecución o captura después, ¿verdad? Porque se dieron muchos casos de los cuales nosotros documentamos, ¿verdad? Casos de eso se fotografiaban y por eso es que nosotros tenemos muchas fotografías de cadáveres, de cuerpos donde los familiares se abocaban a la oficina, revisaban las fotografías, ¿verdad?, que nosotros teníamos, y muchas veces se logró identificar, bastantes veces se logró identificar los cadáveres que eran sus familiares, ¿verdad? Eso nos permitía a nosotros tener un dato de esa persona que había sido encontrada en un lugar determinado. El trabajo de esta instancia estuvo basado en un fuerte componente de lucha contra la impunidad y la investigación de crímenes de lesa humanidad, como la tortura. Inició acompañando el dolor de aquellas madres y padres a quienes los cuerpos represivos habían desaparecido a un ser querido, y su labor estuvo también ligada a la defensa de los presos políticos. Nosotros teníamos que ir a ver a los presos políticos. Teníamos que, porque pues mi trabajo era de salir de aquí, pues, de la Comisión de Derechos Humanos, cuando íbamos a visitar, que estuvo Herbert preso y también Miguel. Entonces yo era la responsable de llevarle los recados, para llevarles dinero para que comieran allá. El apoyo que nos daba la comisión, los comités de madres para los presos, ¿verdad?, era importantísimo para nosotros, ¿verdad?, porque de aquí salía la denuncia a nivel internacional, a los juzgados. Hay que recordar que se crearon el COPES ya se estructura en septiembre del 1980 y a exigir la calidad de preso político, ¿verdad? En ese sentido hay una participación, ¿verdad?, de la comisión en la búsqueda y el reconocimiento de cadáveres, ¿verdad?, que los que llevamos a la cárcel, porque el COPES nace en Santa Tecla, en el penal de Santa Tecla, pues eran los elegidos para seguir viviendo. Apoyar a los presos políticos fue una de las misiones. De ahí surge precisamente la comisión del incremento en la cárcel de Mariona, en la cárcel que estaba allá en Santa Tecla, pues ahí estaban los presos políticos también, en Mariona, y en el penal también de mujeres, y Lopango, ¿verdad? Era el trabajo directamente apoyar a todas las personas que habían sido detenidas y que no tenían defensores muchas veces, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que surge, y es ahí donde también se va la represión contra los miembros de la comisión, ¿verdad?
La comisión estaba integrada por personas en su carácter particular y representantes de organizaciones dispuestas a defender irreversiblemente la causa de los derechos humanos. La constante denuncia y el trabajo por la defensa de las garantías realizada también implicaron la persecución para sus miembros y que sus instalaciones fueran objeto de una serie de atentados. Nosotros tuvimos directamente atentados en la Avenida España, cuando después que salimos del arzobispado se atentó en 2 ocasiones con el local mismo, atentado dinamitero, ¿verdad? Y la colocación, en otra ocasión, la colocación de 2 cadáveres en la entrada de la Comisión de Derechos Humanos cuando estaban ahí, de una manera directa, ¿va? Las capturas y los desaparecimientos, las ejecuciones que se hicieron contra miembros de la comisión, ¿verdad? O sea, yo creo que como toda organización en ese momento no era fácil, pues, ¿verdad? No era fácil tratar de documentar cuando te encuentras en un ambiente bastante difícil, en una situación de zozobra, de miedo, de terror. Y fue una situación que yo viví realmente, pues, ¿verdad? Fue una situación que viví esos momentos tan difíciles de zozobra. O sea, estábamos conscientes, yo estaba consciente en lo personal de ese riesgo que corría. Pero tenía que hacerlo, pues. Yo creo que es algo que uno dice, bueno, ¿por qué no me fui? Tuve oportunidades, porque eso se ponen a pensar algunos compañeros. Tuve oportunidades de emigrar hacia los Estados Unidos, otros países de Europa, ¿verdad? Con un respaldo, pero nunca fue para mí en lo personal un agrado de irme. Fue el país. Al contrario, yo quería regresar a mi país, quería sentir ese aliento que me dio mi país, mi tierra, decía yo. Marianela García Villas y Herbert Anaya Sanabria eran las caras más visibles de la comisión y quienes denunciaban las injusticias cometidas contra la población civil. Junto a ellos, otros miembros de la comisión que ejercían este papel pagaron con sus vidas el precio de no callar las graves violaciones que se cometían por los cuerpos de seguridad. Una situación que me llamó a mí la atención fue casi paralela a la muerte de los periodistas holandeses, porque los periodistas holandeses acababan de llegar también al arzobispado y se encaminaban, digamos, hacia... Yo no recuerdo si es coincidente la fecha, pero fue coincidente la muerte y el asesinato de los periodistas, que ahora, por cierto, parece que hasta los norteamericanos están involucrados en esto, y la muerte de Marianela García Villas, que nunca se quedó en la impunidad. Eso es lo que yo recuerdo. Ella iba saliendo, por cierto, con una maleta, un morral, una persona, digamos, con un carisma, ¿verdad?, de una defensora de derechos humanos, respetuosa de la gente, es decir, y su padre, el doctor Mariano García Villas, había sido profesor nuestro en la facultad, entonces por eso yo me sentía un tanto identificado, un español que vino después de la Guerra Civil de España, y fuera nuestro profesor, ¿no? Ese era digamos, el perfil de los profesores de los años 70 en la Universidad de El Salvador. Entonces, y por eso yo me sentí identificada con ella, ¿verdad? Pero ahí fue mi último, digamos, encuentro allí casual, porque ella se estaba despidiendo de la gente que iba para Chalate a investigar y nunca más volvió, ¿verdad? Esa fue la situación, fue ejecutada. Compartí con los compañeros muchos, pues entre ellos, como dije, Marianela, con Herbert, que estuvimos muy de cerca, compartimos bastantes momentos difíciles, compartimos la cárcel, pues, ¿verdad?, con él, al igual que con otros compañeros. En el 86, cuando somos capturados y llevados a la Policía de Hacienda, yo recuerdo con Herbert, nos vimos, tuvimos un momento de poder donde nos tenían en unos cubículos, donde nos estaban interrogando, y pude ver a Herbert a través de unos vidrios. Lo vi a él que lo tenían así desnudo y a mí me tenían en el otro también interrogando desnudo, ¿verdad? Entonces compartimos con él esos momentos de angustia, de tortura. No es fácil estar en esos lugares, en los calabozos de la Policía de Hacienda, siendo sometidos a torturas, ¿verdad?, física y psicológica, pero estábamos conscientes de esa situación, pues la persecución misma, ¿verdad? Antes y durante el conflicto armado,
La labor de la Comisión de Derechos Humanos fue fundamental en el acompañamiento a las familias y a la denuncia de los hechos. Esta labor continuó en el marco de la firma de los acuerdos de paz y posterior a este hecho histórico con la promoción de los derechos humanos y la capacitación hacia promotores de los mismos, además de la creación de una clínica médica. Yo llegué a la comisión, ¿verdad?, en el 2014, a base de unas capacitaciones que estaban ofreciendo, ¿verdad? Entonces yo me integré a esas capacitaciones porque me interesaban mucho los temas. Entonces esto ha ayudado mucho a mi comunidad porque igual yo como lideresa di réplicas de las clases que nosotros recibimos acá, ¿verdad? Lo cual nos han fortalecido, nos han empoderado a conocer los mecanismos de denuncia, las instituciones donde podemos ir para poner una denuncia, ¿verdad? Yo creo que una de las verdaderas, quizás diría yo, una de las más prestigiadas instituciones en este país en materia de derechos humanos. Aquí han pasado procuradores adjuntos, defensores, abogados que hoy están en otros ámbitos. Entonces, yo recuerdo que en los primeros años de los 90 también me volví a incorporar a un trabajo de formación en capacitación, porque yo soy profesor universitario. Entonces, allí muchos venimos para capacitar comunidades, líderes, lideresas, y digamos que el proceso de ese momento, incluso en temas de carácter electoral, porque teníamos un nuevo código electoral. Entonces nos íbamos a las comunidades con la Comisión de Derechos Humanos y ahí con grupos de líderes y lideresas comenzábamos a trabajar el tema del código. Nos planteamos de seguir trabajando, tener la documentación, ¿verdad? Pero había un punto muy importante para nosotros, ¿verdad?, que también deberíamos de impulsar. Era la atención psicosocial a las víctimas, ¿verdad? Con el apoyo de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, iniciamos los procesos de atención psicosocial a la población víctima, ¿verdad?, a su grupo familiar, ¿verdad?, el cual lo trabajamos con nuestras propias limitaciones, pero que logramos muchas experiencias, ¿verdad? Logramos a que la población se beneficiara y superara muchas de las crisis, ¿verdad? Personas que habían sufrido tortura, personas que habían sufrido la pérdida de sus seres queridos, asesinados, desaparecidos, ¿verdad? Se atendió a su grupo familiar y eso fue maravilloso porque ellos lo reconocieron muchísimo, ese trabajo que hicimos como una organización de la sociedad civil, porque no lo asumió el gobierno, no lo asumió ningún ente del Estado, sino nosotros encaminamos, hicimos ese esfuerzo, ¿verdad? La conservación de documentos con información relevante también ha sido parte del trabajo de la comisión y con ello se procedió a la creación del Centro de Documentación Histórica como un aporte al mantenimiento de la memoria y con el fin de que las nuevas generaciones puedan conocer de lo ocurrido durante el conflicto armado. El Centro de la Memoria Histórica nos ha permitido analizar, ¿verdad?, que no solamente nos podemos quedar a recuperar la memoria histórica, no podemos quedarnos solamente a exigir, ¿verdad?, la justicia en este país, ¿verdad?, la justicia, la reparación de las víctimas, sino hay algo muy importante, es el otro ingrediente, es la formación, ¿verdad?, y capacitación en derechos humanos a todos aquellos sectores sociales de nuestro país, haciendo mayor énfasis en la juventud, ¿verdad? Hoy estamos en esos procesos educativos, formativos, de lo que pasó durante el conflicto armado hacia jóvenes y de lo que es la prevención de la violencia. El aporte de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador ha sido invaluable para quienes recibieron todo el apoyo en los momentos de convulsión en El Salvador y reconocen ese acompañamiento que deja como principal legado la búsqueda de verdad y justicia en defensa de las garantías de las personas. Nosotros seguimos con nuestro compromiso también, seguir trabajando en lo que podamos hacer por la prevención de violaciones a los derechos humanos y fortalecimiento a la población general de lo que son sus derechos humanos como tal. A
A través de los testimonios y la investigación, la Comisión de Derechos Humanos logró estrechar un lazo muy fuerte con las víctimas del conflicto armado, que hoy continúan el legado de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Vamos a una pausa, pero continúe con más de Memoria Viva. Gracias por continuar con nosotros y en el espacio de la entrevista conoceremos más sobre la labor desarrollada por la Comisión de Derechos Humanos. En los años 70, al final de los años 70 y durante los años 70, la condición de los presos políticos en este país era realmente muy complicada. Era un periodo donde no existían derechos civiles ni políticos, no se respetaban los derechos humanos, se capturaba a la gente, se la perseguía, se le torturaba. Y la comisión desempeñaba un rol fundamental en la defensa de los perseguidos, en denunciar las arbitrariedades, los atropellos que se cometían contra los presos, los asesinatos de campesinos en esa época, y figuras como la figura de Marianela García Vías, que en el año 78 es nombrada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, fue importante porque fue la persona que estaba siempre pendiente, ¿verdad?, de las violaciones a los derechos humanos, ayudándole a las víctimas, ayudándole a los presos, ayudándole a los comités de madres de familiares que buscaban a los desaparecidos. O sea, Marianela era la persona que vivía para eso, ¿no? Y en el caso de las personas que tuvimos la oportunidad de conocer las cárceles en ese periodo, para nosotros fue una luz de esperanza, ¿verdad? Todo el trabajo que ella hacía en beneficio de los presos, denunciando las torturas, denunciando las violaciones y buscando, pues, que liberaran a las personas que habían sido injustamente capturadas. Y por esas razones ella misma fue perseguida, porque en el año, también creo que fue en el 78, si no me equivoco, la captura, creo que la Guardia Nacional, la captura la policía también, y sufre en carne propia también no solo la privación de libertad, sino que las torturas por parte de los cuerpos represivos en esa época. Le hablo de una época en donde ellos tenían derecho de vida y muerte sobre cualquier persona, ¿verdad? Ahí no se respetaba absolutamente nada. Las personas como ella, con ese nivel de compromiso y valentía, era, como digo, luz de esperanza para tantas personas. Marianela tuvo que salir del país a causa de esa defensa. Yo me recuerdo que un caso terrible de una persona que había sido capturada en los años 70, que ella fue la encargada de redactar su testimonio, una persona que había quedado en una condición de desnutrición tan grande que logró liberarse saliendo a través de las rejas, era un cadáver. Y ese hombre apareció, no sé cómo, salió y apareció en algún lugar, bueno, con los cabellos largos, desnutrido, calavérico. Marianela narraba justamente cuando redactaba su testimonio que las ratas se peleaban con él la comida, las pocas tortillas que le tiraban, y él no tenía la fuerza ni siquiera para poder pelear con ellas y lograr alimentarse. Fue un testimonio espantoso, producto de todo ese trabajo que ella hizo con las personas desaparecidas, los presos, es que ella tuvo que salir fuera del país. Para nosotros, como le digo, en el penal, para todos los presos, la labor de la Comisión de Derechos Humanos era invaluable, ¿no? Era invaluable porque eran de las pocas voces que se pronunciaban en contra de estas atrocidades, porque la verdad es que hacerlo en esas condiciones era jugarse el pellejo, jugarse la vida, que es lo que hizo Marianela. Y por eso tuvo que abandonar el país y salir fuera, ¿no?, a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos y denunciar en todo el mundo las atrocidades que se estaban cometiendo. Pero claro, ella regresó porque ella tenía la misión de seguir dando a conocer todo esto, y regresa a El Salvador. Bueno, y todos sabemos el fin trágico que tuvo, cómo fue asesinada, justamente por cumplir con esa misión. Yo tuve la oportunidad de conocerla en México también, bueno, conocerla acá en El Salvador, porque bueno, ella era una antigua dirigente demócrata cristiana y mi papá siempre fue un líder demócrata cristiano de toda la vida. Entonces yo veía a Marianela en los mitines, en las actividades de la democracia cristiana, y después vi su evolución ya cuando asume el tema de los derechos humanos. Y justamente cuando fuimos liberados en el año 82,
fuimos a México. Yo estaba junto con Juan José Dalton, el hijo de Roque Dalton, que había estado también detenido acá, y quien nos recibe en México, el testimonio nuestro fue Marianela. Ella tenía mucho interés en conocer lo que nosotros habíamos vivido en las cárceles para poderlo denunciar en los organismos internacionales. Entonces nos dijo, vengan, quiero tomar su testimonio. Y realmente el recuerdo que tengo de ella es de una mujer incansable para trabajar, muy inteligente, muy preparada, además muy capaz, pero sobre todo muy comprometida con la causa de los derechos humanos, porque en unos cuantos días logró sacar todos los 2 testimonios nuestros, y no crea que en horas de oficina, porque tenía tanto trabajo que ella nos decía, miren, vénganse a las 6 de la tarde, y comenzamos a trabajar. Trabajábamos desde esa hora hasta el día siguiente, hasta que amanecía, 5 o 6 de la mañana. Y yo recuerdo que lo único que nos decía ya cuando eran las 2, 3 de la mañana, miren, denme chance, voy a descansar 20 minutos. Y tenía ahí un su colchoncito en su oficina, se acostaba 20 minutos, recuperaba energías y después se levantaba nuevamente a trabajar. Y no crean que con computadora y con nada, con máquina de escribir, y ahí iba redactando los testimonios. Y así redactó el mío, y redactó también el de Juan José Dalton, y logró salir a tiempo para un evento que tenía con los testimonios y poderlos presentar en los organismos internacionales. Era una mujer impresionante, su nivel de compromiso y de trabajo que tenía, ¿no? El canto popular también nos permite conocer sobre los acontecimientos históricos, así que le presentamos la siguiente interpretación. Y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.
hemos llegado al final de este programa, pero recuerde que la historia de un pueblo se construye a partir de los acontecimientos que van marcando nuestras vidas, y la memoria histórica nos posibilita tener un registro confiable para comprender nuestro pasado y orientar nuestro futuro. Será hasta la próxima, en la que nos veamos en un programa más de Memoria Viva.